sobre el uso de los medicamentos de vigilancia. Socializar y capacitar al personal médico para la correcta aplicación del formulario. ¿Sí? Implementar auditoría prospectiva con retroalimentación a partir de las notificaciones recibidas y dar las recomendaciones que cada caso amerite. Registrar y analizar indicadores de consumo. En este punto, nosotros hemos utilizado los primeros meses la herramienta de DD. Ahora, como comité hemos revisado de acuerdo a las recomendaciones y se va a dar prioridad a los días de terapia. ¿Por qué? Porque de acuerdo, esto nos va a permitir por las notificaciones que vamos a recibir y no va a ser también muy dependiente de la información que nos pueda entregar farmacología. Eso es importante para poder valorar la adherencia y como realizar retroalimentación continua y valorar también respuesta en el tiempo. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo va a ser nuestro flujo de notificación? Primero, el médico prescriptor que inicia el medicamento de vigilancia va a completar un formulario de notificación. Este formulario va a llegar al equipo PROA. Aquí pido disculpas, vamos hacia las 6. Después de notificar al equipo PROA, este va a establecer la auditoría y la revisión en el tiempo de hasta 72 horas. Como mencionaba, es importante este tiempo, incluso por la posibilidad de contar con cultivos, que en el hospital sí contamos con laboratorio de microbiología. Realizamos una retroalimentación y una respuesta por el momento por interconsulta de medicina interna. Aquí también abro paréntesis porque en el hospital nosotros no disponemos actualmente de una dependencia como PROA, ¿sí? Y las respuestas se emiten como interconsulta de medicina interna, aclarando y poniendo un membrete de que se trata de PROA y se registra como tal. Y bueno, de acuerdo a esto, se haría el ajuste, desescalamiento y registro de los indicadores en el caso correspondiente. Ahora, en esto, en cuanto no tenemos a la dependencia de PROA, se encuentra en creación. Justamente el cambio administrativo y el cambio de responsable de sistemas ahora nos explicaron que ya este mes tentativamente ya vamos a contar con la dependencia y esto nos permitirá también medirlo mediante estadística para nuestras respuestas como interconsultas de PROA. Adelante, por favor. Ahora, los indicadores para evaluar el cumplimiento. Tenemos indicadores de estructura, indicadores de proceso y resultado. En cuanto a la estructura, el flujo y formulario de notificación que deben estar elaborados y aprobados. Esto, como cumple o no cumple, obviamente necesitamos que estén aprobados y esto en el plazo de 15 días. Como proceso, socialización y capacitación al personal médico. Esto será el número de personal capacitado sobre el personal objetivo por 100 y esperamos una meta del 80%. En proceso también, respuestas a interconsultas como prueba, medicina interna por el momento, y esperamos que esto sea más del 80%. Esto va a ser de carácter continuo y mensualmente se valorará mensualmente y es continuo. En cuanto al proceso, formularios de notificación generados, el número de formularios completos y número de prescripciones de vigilancia, que esto sí vamos a necesitar de manera mensual, se nos proporcione por parte del responsable de farmacia y será por 100, esperando que en los 6 meses tener un 70% de estos formularios generados. Como resultado, ¿qué esperamos? Que el consumo de antimicrobianos de vigilancia tenga una tendencia a la baja, viendo los días de terapia con un denominador de los 1000 días paciente, y esto con el pasar del tiempo tengamos una tendencia a la baja, será una evaluación trimestral y podremos medir el impacto que estamos generando. No buscamos que con el formulario sea en realidad que disminuya el consumo de los antimicrobianos, pero va a ser una manera de nosotros poder vigilar, recomendar y pues tener ese conocimiento en cuanto al uso que tenemos a nivel institucional. Adelante, por favor.
Ahora, como les mencionaba, estamos en implementación, estamos elaborando el flujo, el formulario y necesitamos la aprobación de esto en la parte administrativa. Ahora, el resultado que nosotros esperamos es que este flujo adecuado de comunicación para la notificación del consumo de los fármacos por el equipo PROA y que nos permita, pues, la auditoría oportuna, retroalimentar al médico prescriptor y, por ende, ir cumpliendo los indicadores que como comité nos hemos planteado para este año. Adelante, por favor. Sí tenemos los factores claves del éxito, que sería la participación activa y liderazgo del comité PROA, que los protocolos institucionales estén aprobados. Estos protocolos nos los planteamos desde un inicio como el plan, dentro del plan PROA. Muchos de ellos, si bien nosotros no hemos podido realizar totalmente la evaluación con los indicadores internacionales, pero como tuvimos esa participación y conocimiento cómo se manejaba PROA Riobamba, tenemos la mayoría de los nombres de los protocolos que debemos contar y hemos ido trabajando en ellos en estos meses. Estamos pendientes de cierta aprobación de algunos de ellos aún y la socialización por parte en docencia para el personal. Ahora, necesitamos que haya un canal de comunicación efectivo, que sea el formulario, contar con la dependencia PROA, cumplimiento de los indicadores, enfoque no punitivo y orientado a la mejora continua y seguridad del paciente. Siguiente, ¿cuáles serían nuestros factores claves de fracaso? Que haya poca aceptación y baja respuesta del personal prescriptor. La falta del tiempo de médico internista, si bien está establecido que esto sea por protocolo 2 horas por día, sin embargo, actualmente hemos logrado que sea 1 hora diaria, lo que nos ha permitido ir avanzando tanto en el protocolo como en estos flujos, pero no ha sido suficiente. Sin embargo, esperamos que al contar con este formulario sea algo más breve y me permita trabajar más al respecto. Horarios de docencia no disponibles para las capacitaciones. Como hubo cambios, mencionaba, cambios administrativos, en este año hubo un problema en cuanto al tiempo dispuesto para docencia y dentro de los primeros meses en realidad no tuvimos ese espacio. Ahora ya se está implementando y tenemos una vez cada 15 días. Al inicio de año, como comité, hicimos una programación para para los protocolos y la socialización. Sin embargo, debido a este tiempo escaso, aún estamos pendientes de hacer las socializaciones. Ese es un limitante. Falta de participación de los médicos residentes. Hay que incentivar más al respecto, participar más con la parte administrativa para que nos ayuden de cierta manera para que esto llegue a todos, a todo el personal objetivo o a más del 80% que hemos planteado. Percepción de la notificación como control o más carga administrativa porque evidentemente es un formulario o algo adicional que hay que llenar junto con las indicaciones cuando estos fármacos sean prescritos. Adelante, por favor. Ahora, las barreras y facilitadores. La barrera que haya ausencia de un canal formal de notificación. ¿Cómo lo mitigamos? Con un flujo y formularios ya definidos, más la mentoría técnica que estamos realizando, la participación en este proyecto EcoProa, que nos ayuda a tener más claridad y alimentarnos pues, de las experiencias de expertos. Barrera, poca aceptación inicial del personal prescriptor. Habíamos mencionado que se tratará de un enfoque no punitivo y demostrar en realidad la utilidad clínica que tendría esto en casos reales. El tiempo limitado del internista y del equipo PROA y cómo lo mitigamos haciendo pues herramientas que nos faciliten el trabajo. Formulario breve y priorización de la auditoría en los casos que ameriten. Es así que si tenemos muchas interconsultas, al comité PROA pues se priorizará de acuerdo al caso. Horarios de docencia limitados para la capacitación, pues microcápsulas formativas y participación en este tipo de eventos que nos ayudan a adquirir conocimientos. ¿Qué serían los facilitadores? La existencia de una dependencia PROA, sería un comité PROA, disculpas. Protocolos institucionales que estén aprobados y saber cómo actuar y bajo qué regirnos como institución. Un canal de comunicación definido con un formulario y un flujo.
mentoría técnica del proyecto EcoProa, interés del equipo en optimizar la calidad de la prescripción. Adelante, por favor. Las conclusiones y nuestros próximos pasos. La brecha de comunicación es una brecha de proceso, no es clínico. Un flujo formal de notificación habilitaría la auditoría y la retroalimentación. Es una intervención que claramente es de bajo costo y con los elementos centrales de nuestro comité. El éxito va a depender de un enfoque no punitivo y del compromiso de aquellos prescriptores y también del equipo PROA. Nuestro cronograma: en 15 días esperable el flujo y el formulario aprobado, en 45 días solicitando el espacio en docencia para la capacitación del personal, de manera mensual valoraciones de las respuestas a las interconsultas, esperando que ya en este tiempo en realidad tengamos la dependencia PROA individual, y pues en 6 y 12 meses las respuestas a los formularios, que esperamos que sean más del 70%. Y concluyo diciendo que lo que no se notifica no se puede auditar, y lo que no se audita pues en realidad no podemos mejorarlo. Muchas gracias por su atención y estoy pendiente de sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias, Stephanie, por su presentación. Es bueno, le felicito a usted, a todo el equipo del Hospital Básico del Puyo. Es bueno saber que están dando esos primeros pasos para ir cambiando, para ir ordenando, para ir implementando esas pequeñas estrategias en el contexto de un PROA que definitivamente en la marcha, sin duda, van a alcanzar los diferentes resultados que ustedes se han planteado. Solamente algunas situaciones es importante en esta construcción de este formulario, sí, definitivamente debe existir esa cultura de notificar cada unidad operativa. Si bien es cierto, no hay una regla que te diga qué antibióticos tienes que supervisar, vigilar, aunque obviamente los de reserva son sí o sí de vigilancia. Cada unidad operativa, dependiendo el consumo de antimicrobianos, dependiendo esos indicadores que en su momento estarán disponibles, son los que establecen específicamente qué antibióticos son los de vigilancia y de supervisión. Se me ocurre, una unidad hospitalaria en algún momento está haciendo un uso y abuso de ceftriaxona, que si bien es cierto, ceftriaxona en su lista inicial no estuvo como supervisión y vigilancia, pero si ustedes como equipo PROA identifican que hay un importante incremento en esa prescripción, pues deberán temporalmente incluir ese antibiótico dentro de ese listado de notificación. Y así pueden ser las quinolonas, es decir, todo dependerá de la realidad que viva cada unidad operativa. Entonces, ese listado lo construyen ustedes. Los equipos PROA establecen ese listado que será sujeto a supervisión y vigilancia. Segundo, este formulario de notificación, sí, está muy bien. Entiendo, será un formulario físico. Este formulario que debe incorporarse, Stephanie, en el contexto de un protocolo, ¿no? No puede ser un formulario aislado, ¿sí? Un papel por ahí aislado. Tiene que ser parte de, y debe ser un componente de lo que debería tener cada hospital, cada unidad operativa, y es el protocolo de optimización de antimicrobianos. Recuerden que ese protocolo de optimización de antimicrobianos es la Biblia del equipo PROA, ¿sí? Son las reglas del juego, de todas las estrategias, de todas las intervenciones, de todo lo que el equipo PROA está haciendo o se propone para hacer, incluso los indicadores, etcétera, etcétera. Es la hoja de ruta que ustedes deben seguir. Y por supuesto, este protocolo estará sujeto a actualizaciones porque cada cierto tiempo el equipo PROA va a decir, bueno, mire, sumemos esta estrategia, se nos ocurre esto para mejorar. Cada idea que ustedes vayan teniendo como equipo en la marcha tendrá que incluirse en el protocolo, y eso obliga a que exista pues obviamente una actualización del protocolo. Así es que habrá una versión uno, versión 2, versión 3, etcétera, etcétera, dependiendo cómo ustedes vayan madurando como equipo. Entonces,
ese formulario, que de hecho tiene que ser un formulario, Stephanie, que reúna variables clínicas, variables bioquímicas, Sí. incluso antecedentes de uso de antimicrobianos, tiene que ser una herramienta, un constructo bien elaborado, ¿sí? Que obviamente tenga la capacidad de predecir hasta cierto punto la necesidad o la pertinencia de utilizar un antibiótico, ya sea de una categoría Watch o Reserve. Recuerden que en base a esos criterios y a esas variables que incluyan en el formulario, les permitirá tomar decisiones al equipo PROA. Entonces, se entendería que el equipo PROA, solo viendo ese formulario, ya tendría la película clara para establecer pertinencia o no. Y si no le queda la película clara, es porque está incompleto el formulario. O sea, si tienen que leer ese formulario e ir a la historia y buscar, quiere decir que está faltando elementos. La idea de ese formulario, que tiene que ser conciso, porque recuerden que va a generar tiempo para realizar por parte del equipo asistencial, no tiene que ser un acto demoroso, demorado y que de pronto genere esa resistencia. Ah, no, qué pereza estar llenando este papel que nos toma 10 minutos, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas situaciones tienen que ir viendo o prever en la marcha, ¿no es cierto? Entonces, es importante ese formulario de notificación que tendrá que ser entregado en farmacia. Sí, ahí decía el equipo PROA, pero hay que especificar dónde entregan ese formulario. Ese formulario, en primera instancia, sugiero, recomiendo que se entregue en farmacia. ¿Para qué? Para que en algún momento, cuando el equipo tenga la madurez necesaria, cuando el hospital tenga socializada, difundida las guías necesarias, incluso ese formulario servirá en primera instancia como una preautorización. Y de hecho, claro, sería algo hermoso que el bioquímico, el que está en farmacia, vea eso y establezca criterios de pertinencia y diga, mira, te falta, no es procedente. Porque claro, el equipo PROA va a llegar, quizá no ese día, va a llegar a las 48 horas, va a llegar a las 72. Incluso te apuesto, Stephanie, que llegará a los 5 días, a los 7, o quizá el paciente ya se fue con el alta. ¿Sí? Porque se te acumularán tantos formularios, ¿sí? Que no se dará abasto a despachar todo lo que se notifique. Pero así se empieza, no hay problema, está perfecto, está muy bien. Eso te permitirá a ti, Stephanie, ante las autoridades pedir y solicitar más tiempo. Miren, tengo 100 formularios, tengo 50. De los 50 apenas he logrado despachar 10. ¿Sí? Necesito que me entreguen, que me asignen más tiempo para responder a aquello. Ojo, tú no respondes Interconsultas PROA porque no te está pidiendo un servicio. Tú lo que está, un servicio o un médico, ojo que eso es otra cosa, ¿no? Una cosa es hacer supervisión y vigilancia y otra cosa es que te interconsulte un servicio. No estás haciendo interconsulta, ¿sí? Lo que estás haciendo es dando seguimiento al formulario y estableciendo criterios de pertinencia o no de ese antibiótico en el paciente de un determinado servicio, ¿no? Entonces, no confundir eso, porque si tú confundes y tu equipo confunde, y el hospital confunde, ¿te imaginas? Todo el hospital va a pedir interconsultas antes de prescribir un antibiótico. Van a decir, ah, no, entonces los antibióticos ya no manejamos, vamos a pedir interconsulta al PROA. Entonces tienes que enfocarles bien. Voy y evalúo y superviso y vigilo al paciente. Punto, ¿sí? Debes tener cuidado con eso porque caso contrario, los prescriptores van a pensar que para ellos poner un antibiótico tienen que necesariamente venir el PROA y responder la interconsulta. Y ahí sí te vas a cargar de un trabajo impresionante. Entonces, son algunos detalles de Stephanie que hay que ir puliendo en la marcha. Me parece perfecto esos primeros pasos que están dando como hospital. Así se tiene que hacer, efectivamente.
Y por supuesto, ya en la marcha irán definiendo, y como tú lo has dicho, cuando notifiquen, cuando vean ese formulario, cuando van a poder acercarse al profesional, van a poder retroalimentarlo, ¿sí? Que también es otra parte álgida del asunto, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos digan o que nos cuestionen una prescripción. Entonces, sabrán ustedes encontrar la mejor manera de retroalimentar a los prescriptores en base a aquello, ¿no? Entonces, todos esos elementos van a salir en juego a la hora de que se ponga en marcha este formulario. No sé si existe alguna duda, algún comentario por parte de la sala para Stephanie. Javier, ¿algún comentario de pronto? No, no, yo, bueno, primero que todo, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va a todos y a todas? Muchísimas gracias de vuelta por la invitación. Pude escuchar la última parte porque tuve un problema de conexión, pero sí, adhiero, Héctor, a lo que dijiste. Eh, en general, esto es una opinión personal y un poco basada en mi experiencia. No soy tan amigo de los formularios. Soy un poco reticente, por lo menos en las culturas organizacionales donde me tocó trabajar, nunca fueron bien recibidos y han generado cierta suspicacia, pero también pienso en los problemas de implementar, ¿no? Estos formularios. Un poco Héctor estuvo describiendo muy bien la parte procedimental que es necesaria para que, bueno, no termine siendo un fracaso. En muchos contextos, la verdad que es un éxito los formularios de prescripción. Yo les cuento, esto no sé si lo saben, en la gran mayoría de los hospitales, por ejemplo, de Estados Unidos, básicamente está todo restringido, todo, pero es otro contexto. Hay 5 o 6 personas full time dedicadas a esto. No es nuestra realidad, ¿sí? Pero cuando les digo esto, es una ampicilina está prohibida. O sea, no se puede prescribir ampicilina si no está autorizado primero por un PROA a través de un formulario de autorización. Esto que digo, está Euge ahí también escribiendo. Euge participa, que vos hablas mucho de este tema también, pero es otro contexto, otra cultura. Pero muy bueno también lo que llegué a escuchar, Stephanie, igual después lo voy a escuchar grabado. La verdad que los felicito por la iniciativa y bueno, también adhiero gran parte de lo que dijo Héctor. Ujú. Eugenia nos dice, no sé si Eugenia, tienes audio. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto. Te damos la palabra, Eugenia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Perdón, me quería inmiscuir en una sesión que no es la que soy convidada habitualmente, pero estaba Javier, que es mi amigo, y lo quiero mucho, entonces los quería escuchar. Aparte, estuvo muy rica la presentación, Stephanie. Me perdí la primera parte también por una cuestión de, bueno, de un compromiso personal. Así que pido disculpas si me perdí algún detalle respecto de lo que tienen planificado en cuanto a la implementación. Esto que vos decías, Héctor, del trabajo impresionante que se pueden llegar a cargar más allá de lo operativo, como señalaba Javi, respecto de los papeles, viste, empezar a trabajar con papeles, adhiero completamente a lo que dice. Por ahí la retroalimentación puede darse a partir de otro contexto, por ejemplo, participar en un pase de sala y escuchar justamente quiénes son los pacientes que están con algún antimicrobiano del listado de vigilancia, no estrictamente el de OMS, sino el que defina la institución que necesita ser vigilado. Javi, por ejemplo, fue tutor de un proyecto en el que el fármaco vigilar era el arpisulbatán, que uno no diría jamás, ¿por qué voy a fijar el arpisulbatán? Bueno, era una problemática en esa institución. Entonces, esa sería mi sugerencia para no frustrarse, ajustarse al acrónimo SMART, que sea un objetivo súper específico, quizás 2 o 3 antimicrobianos que sean problemáticos, o a veces uno en una sala específica o en alguna patología específica, que sea algo bien medible, que puedan contar con la información para tener indicadores basales confiables y posteriores confiables a los datos a los que puedan asequir. Esa sería mi recomendación para no frustrarse, para tener un desempeño brillante que les permita comunicarse bien y que esto se pueda diseminar, que se pueda reproducir y que justamente lo que pasa en muchísimos proyectos es que otras salas, otros profesionales quieren sumarse y quieren abrazar el proyecto cuando es exitoso y mucho más cuando puede ser publicable o refrendado sus resultados a la alta dirección. Esa sería mi sugerencia.
Gracias, Eugenia. Grande, realmente. Mira, Stephanie, Eugenia te ha dado por ahí algunas luces en cuanto a la implementación de este formulario. Ella nos dice, hazlo en un servicio en específico, hazlo en una patología, hazlo con un antibiótico, dos antibióticos por el momento, y vamos viendo en la marcha cómo va madurando esa situación, ¿no? Para que no exista una carga, no cuántos van a estar a cargo de responder estas interconsultas. De pronto eres solo tú. Imagínate. Stephanie, representante del equipo PROA del Hospital Básico del Puyo. Bien. Perfecto. Sí, Yo quiero sí, terminar mencionando algo, disculpas la interrupción. claro que sí. Sí, les agradezco mucho los comentarios, siempre aprendo algo nuevo en estas sesiones. Lo que sí debo mencionar es, al ser nosotros un hospital básico, contamos con un área de hospitalización de 25 camas. Es decir, es bastante factible si tenemos hasta un reporte o de uso hasta el momento, digamos, unos 5 pacientes usando algún antibiótico que sea de vigilancia. Entonces, sí, no puedo decir lo real al momento debido a que la notificación en realidad ha llegado a ser cero, pero ha sido tan alto como 5 pacientes en un día que tengamos que vigilar. Entonces, sí, de hecho, sí voy a acatar esta recomendación de empezar con determinados fármacos para que sea más fácil y reproducible en el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, Stephanie. Perfecto, vamos a continuar con nuestra sesión de ahora. Y está con nosotros como experto invitado Javier Araujo, ya lo conocemos. Un abrazo y siempre un placer tenerte, Javier, en nuestra sesión y a todo el equipo mismo, Rodolfo, Eugenia y todos nuestros aliados, nuestros expertos que nos nutren siempre en estas sesiones. Javier, pues es farmacéutico por la UBA, él es especialista en farmacia hospitalaria, también docente en farmacia clínica y asistencial, es coordinador también farmacéutico dentro de la plataforma que la estamos usando, que es ProANED, es maestrando en efectividad clínica y sanitaria y farmacéutico clínico y PROA en el Sanatorio Las Lomas San Isidro. Bienvenido, Javier, un abrazo, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Héctor, ¿habrá posibilidad de poder que yo comparta la pantalla? Claro que sí, claro que sí. Por favor, ¿Se equipo puede, si técnico. no? Por favor, equipo técnico. Ah, ahí puedo, ahí puedo. Ahí Ya. puedo, bien. Quiero ver Listo. si, a ver si todo se ve como se tiene que ver. A ver. Bueno, ahí se está viendo la presentación. Ahí estamos, Javi. Bueno, espérame que voy a esconder un poco estas cosas que me pueden llegar a molestar. Bueno, hola, ¿cómo les va a todos de vuelta? Muchas gracias por la invitación otra vez a todo el equipo. Voy a hacerlo lo más breve posible, porque me interesa más, valga la redundancia, el feedback que podamos tener después de esta conversación. Me toca hablar un poco de un mecanismo de intervención muy interesante que son las auditorías prospectivas con feedback. Y voy a hacer un punteo de conceptos importantes desde qué son las auditorías prospectivas con feedback, cómo operan desde una perspectiva de ciencias de la implementación, algunas ventajas y desventajas que están reconocidas y algunas recomendaciones finales. Entonces, las estrategias de proa que venimos discutiendo desde que básicamente empezaron estos seminarios se pueden clasificar, si se permite la palabra, de varias maneras, según cómo es el mecanismo, ¿sí? Voy a poner el puntero. Eh, Según el mecanismo, estrategias persuasivas, también se las llama facilitadoras o en inglés enabling, y las estrategias, los que son las restrictivas o coercitivas, en inglés responden al mismo nombre. Esta es una forma de poder clasificar las estrategias de PROA. Entre las persuasivas se reconocen las estrategias de educación, las estrategias de generación y difusión de guías, las auditorías prospectivas con feedback, mientras que las restrictivas están la preautorización de antimicrobianos, como hablaron recién del hospital, el autostop de la profilaxis quirúrgica o, por ejemplo, también la generación de formularios para solicitar estudios diagnósticos.
Otra forma de clasificar las estrategias que pueden encontrar en la literatura también puede ser según el momento de la prescripción, antes de la prescripción y después de la prescripción. También hay otra clasificación muy conocida que es estrategias de baja intensidad y de alta intensidad. Cualquiera que sea la clasificación, a mí la que personalmente me resulta más cómoda es esta de acá. Hay un metaanálisis de Cochrane, no sé si todos están familiarizados con Cochrane, es digamos, el estandarte en los metaanálisis, el máximo nivel de evidencia. Este propiamente dicho tiene ya casi 10 años, podríamos decir, eh, que justamente su hipótesis de investigación fue cuáles fueron las intervenciones, cuáles son las intervenciones en la actualidad que pueden mejorar las prácticas de prescripción antibiótica en los hospitales. Es muy largo el metaanálisis, yo se los recomiendo a todos, es una lectura que tenemos que hacer en algún momento cuando estamos hablando de PROA, pero seleccionando el tema que vamos a hablar hoy, mencionan de todo el diseño que han hecho y de todos los estudios que han recabado, que tanto las estrategias persuasivas como las restrictivas se asocian en forma independiente con un mayor cumplimiento en la política de antibióticos. Y en general son estrategias complementarias. La persuasión mejora el efecto de las intervenciones restrictivas. A su vez, aquellas intervenciones persuasivas con retroalimentación o con feedback probablemente son más efectivas que las que no incluyen una retroalimentación al emisor o al equipo receptor, mejor dicho. Esto es un poco lo que se ve acá, estos son los metaanálisis, fíjense, esta es la línea de identidad, la línea digamos, de no efecto, mientras estos son los estudios de investigación recabados, mientras más a la derecha está el rombo que representa toda la combinación de los estudios, mejor es el efecto. Este de acá arriba son las estrategias con feedback y estas son las estrategias sin feedback. Fíjense que ambas son efectivas en cumplimiento de políticas de antibióticos, pero cuando uno añade el feedback y agrega la retroalimentación, mejor es todavía. Entonces, ¿qué son las auditorías prospectivas con feedback o con retroalimentación? Básicamente implican el examen del uso activo de antibióticos en pacientes individuales en tiempo real a los prescriptores para optimizar ese tratamiento. Básicamente, en criollo, como le decimos en Argentina, es ir a la sala en tiempo real a hacer las recomendaciones del equipo PROA. ¿Qué es lo que requiere? Identificar pacientes que reciben determinados tipos de antibióticos y ahora vamos, digamos, el caso del paciente por parte de un médico o un farmacéutico, o los dos también puede ser, pero tiene que ser alguien del equipo PROA, que tenga cierta experiencia en enfermedades infecciosas y excelentes habilidades de comunicación, y el compromiso de los prescriptores respecto a las recomendaciones que se vayan a dar. Es una de las dos intervenciones básicas en el punto de atención. Una es la auditoría prospectiva con feedback. La otra intervención básica se le llama en el punto de atención. También son las intervenciones restrictivas. Uno de los puntos que requieren las auditorías prospectivas con feedback es generar una metodología de selección de antimicrobianos. Y acá quiero llevar a esta idea. Esto que voy a decir puede tener cierto sentido común, pero está documentado en este estudio de Lanford. Mientras más intensivo uno es con las auditorías prospectivas con feedback, probablemente vaya a mejorar mucho más esos indicadores de uso y consumo de antimicrobianos, que son los indicadores que nosotros perseguimos en los PROA, con el objetivo final que todos sabemos, que es mejorar los resultados clínicos de los pacientes. Entonces, tenemos auditorías prospectivas de baja intensidad, focalizado en un grupo target de antibióticos, uno a uno, o tenemos también auditorías prospectivas con mayor intensidad, ¿sí? Focalizado en todos los antibióticos de todo el hospital a través de rondas interdisciplinarias. Por supuesto que es a veces lo que nos cuesta leer a nosotros. ¿Cómo se logran estos? Esto está en el materiales y métodos del estudio. Estas auditorías intensivas se logran justamente con tres o más personal full time dedicado a PROA. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto es, mientras más intensa es la auditoría prospectiva, probablemente, digamos, mayor magnitud los resultados vayamos a tener, pero probablemente tampoco sea factible en nuestras latitudes. Yendo a ese concepto circular en el cual venimos trabajando hace mucho, de ser focalizados, y como habló Euge, digamos, tratar de trabajar con objetivos o indicadores SMART, ¿sí? Bien específicos y bien focalizados, dado el poco recurso humano que tenemos, la falta de tiempo protegido y todo lo que ya conocemos. Entonces, cuando yo empecé hace unos años a leer sobre PROA, yo pensaba que las auditorías prospectivas con feedback eran un invento de PROA. Sinceramente lo digo. Yo decía, uy, yo leía sobre PROA, en cualquier lineamiento básico uno lee y siempre va a estar leyendo las auditorías prospectivas como como una intervención a realizar. Y yo decía, ay, qué buen invento el de PROA.
Con los años, cuando fui progresando un poco más y adentrándome más en todo lo que tiene que ver con los campos de la implementación, me di cuenta que en realidad Proa se copió de implementación porque esta estrategia está muy reconocida hace muchos años para cualquier intervención política o programa. Es una de las intervenciones que se conocen con mayor éxito y básicas en cualquier programa que uno vaya a implementar. Proa es un programa que uno quiere implementar en definitiva. Y recuerden que la persuasión significa que yo voy a intervenir, en esa intervención voy a buscar convencer o influir en el comportamiento al equipo primario prescriptor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué una auditoría puede funcionar? ¿Cuáles son los mecanismos que impulsan justamente el éxito de las auditorías prospectivas con feedback? Y lo primero que a mí me interesa destacar es que estos cuatro determinantes o descriptores de éxito de las auditorías no están en el vacío, están circunscritas siempre por una palabra que es el contexto, que es súper importante, ¿sí? El contexto en un todo, ¿no? Hay una persona que está formando parte de un servicio, parte de un hospital en una ciudad, en ese modelo también socioecológico del que se habla mucho, y una auditoría prospectiva con feedback puede ser muy buena y funcionar muy bien en un tipo de hospital y puede no funcionar tan bien en otro. Pero ¿cuáles son los descriptores o las características que hacen que una auditoría pueda ser exitosa o los mecanismos que explican el éxito de esta intervención? El primero es que los desencadenantes generan apropiación y compromiso con el proceso de mejora. Cuando yo muestro un indicador, estoy interpelando al equipo y eso generalmente hace de motivación para poder mejorar. Si yo en una auditoría estoy mostrando, por ejemplo, que el 50% o el 70% de las bacterias por estáfilo no están con las vancocinemias adecuadas, eso va a motivar al equipo a poder mejorar en la próxima decisión o en la próxima auditoría, ¿sí? Son datos que generan habitualmente preocupación y compromiso de poder revisar la práctica. Como segundo punto, en general las auditorías prospectivas con feedback ayudan a comprender el desempeño de uno. La auditoría transforma datos que son aislados o dispersos en una información útil para poder entender dónde estoy trabajando. Un poco lo que había dicho la compañera del hospital, si yo no tengo datos, eso va a generar incertidumbre y no voy a poder mejorar. Cuando yo tengo concreción en datos basales o en datos de mediciones consecutivas, eso al equipo primario o al prescriptor le va a cambiar la percepción. Por eso también son exitosas las auditorías prospectivas con feedback. Como tercer punto, el mecanismo de reunión de equipos que yo estoy auditando genera naturalmente competencia entre pares, yendo un poco como el ejemplo del mundial, todos queremos ganar el mundial, eso seguro, y pasa lo mismo con los equipos primarios. Nadie se quiere ver expuesto en no lograr los objetivos que se proponen, sobre todo si la información es sensible, va a una dirección médica o inclusive si se va a publicar. Nadie se va a querer ver expuesto en no lograr los objetivos. Entonces, estos mecanismos también generan de alguna manera la alineación y la competencia entre pares, ¿no? Si yo estoy en cirugía y estoy en clínica médica, y cirugía, digamos, sostenidamente tiene un 30% de adecuación de tratamientos y clínica un 80%, naturalmente cirugía va a querer parecerse a clínica médica en algún momento. Como cuarto mecanismo, en general, y esto está reconocido, aunque es difícil en nuestras latitudes, los clínicos asumen al final del día la responsabilidad por estas medidas de la auditoría. Esta es una discusión que tenemos, lo hemos tenido con Euge, con Rodolfo, con un montón de personas, pero en definitiva, este tipo de intervenciones buscan que el equipo primario adopte la conducta que uno quiere y la tome como propia sin esperar que el equipo proa le diga lo que tenga que hacer. En definitiva, lo que quiero decir es que uno espera que a las 48 horas, si hay que hacer el timeout de antibióticos, es decir, revisar la prescripción, eso lo haga el equipo primario y no sea una tarea persona o equipo dependiente. Porque después el equipo no está, se desfinancia, las personas renuncian, se van de vacaciones y las cosas no cambian. Eso al final del día no está bueno. Entonces, el mecanismo de auditorías prospectivas en forma continuada termina generando de alguna manera que el equipo primario adopte esa conducta y se espera que al final del día sean ellos los que tomen las decisiones. Para eso se hacen. Así como puede ser muy exitoso la auditoría prospectiva con feedback, también puede fallar. ¿Y por qué pueden fallar las auditorías prospectivas? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con la confiabilidad de los datos. Sobre todo este segundo punto es el que más me interesa desarrollar, que es que la auditoría se puede percibir como injusta e inalcanzable. Y acá nuevamente quiero hablar del contexto. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, para el desescalado de antimicrobianos, y esto acá voy a traer algo que habíamos hablado con Euge, también en el proyecto Improve que estamos teniendo, ¿no? Y yo estoy
midiendo el indicador de que quiero que a las 48 o 72 horas se desescale. Pero el equipo de Clínica Mica no tiene el laboratorio en el sistema de laboratorio en sus computadoras. ¿Cómo puedo pretender yo que ese equipo logre el cambio que yo quiero? ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo pretender indicadores ideales si yo no doy los medios y las herramientas para que ellos puedan acceder a eso. Lo mismo, por ejemplo, con pasar a la vía oral. Si yo quiero que el equipo termine aprendiendo a pasar a la vía oral, pero el hospital no tiene acceso a medicamentos, digamos, en comprimidos o vía oral, ¿cómo puedo pretender yo que ese equipo adopte esa conducta? Entonces, cuando la auditoría se percibe como algo injusto e inalcanzable, eso también puede hacer fracasar el mecanismo. También el feedback no es una base para la mejora de la calidad. Lo ideal, y esto lo voy a resaltar al final, es que detrás de ese feedback haya justamente una retroalimentación de qué sí, o sea, qué fue lo que falló y cómo se puede mejorar, cómo acompaño yo empáticamente para la próxima decisión de antimicrobianos. Y también como último mecanismo que puede hacer que falle esto es que el feedback se percibe como algo directivo y que no respeta la experiencia clínica. Nosotros sabemos que en general las guías reúnen un promedio de pacientes, pero hay pacientes que escapan siempre de los algoritmos, que escapan siempre de lo que nosotros escribimos y bueno, de pronto uno también tiene que contemplar esas excepciones si se permite. Acá hablando de esto, del contexto y demás, no quiero dejar de mencionar uno de los conceptos que a mí me parecen más importantes de todos, que tiene que ver el concepto de intervención compleja. Nosotros cuando trabajamos en PROA, estamos trabajando en una intervención compleja. ¿Por qué? Porque actuamos sobre múltiples componentes, a múltiples niveles y probablemente con múltiples cambios de conducta, ¿sí? Y esos componentes tienen una interdependencia en todos los niveles de organización, ¿sí? No es, digamos, casual. Esto es una revisión sistemática de intervenciones de prueba en una terapia intensiva. No es casual que la gran mayoría de los trabajos que existen de proa en cuanto a intervenciones sean multifacéticas o multiintervenciones o multicomponentes, donde la auditoría prospectiva con feedback es una de las intervenciones que está reforzada habitualmente con un montón de otras. Esto, si se me permite la analogía, tomándolo de Vilma Irasola, que es una cardióloga que trabaja mucho en esto, ella habla de el efecto de la sopa con verduras. La sopa con verduras, todo mezclado, es muy sabrosa, pero después es muy difícil desagregar cuál fue realmente el que le dio ese sabor. Bueno, muy parecido pasa con esto. En general, la auditoría prospectiva con feedback se refuerza porque hubo una capacitación previa, porque hay un algoritmo, un protocolo dando vueltas, porque hay un farmacéutico que está permanentemente auditando lo mismo que vos querés registrar o que está en la guía o que estuviste, digamos, reforzando en la capacitación porque tenés protocolos de procalcitonina, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos mecanismos que se refuerzan y que son parte de un todo y que es difícil después desagregar cuál tuvo el efecto mayor. Por eso, la recomendación siempre es que las auditorías prospectivas con feedback se hagan en connivencia con otras intervenciones. Ese es el mayor éxito en generar los resultados. Esto lo voy a pasar bastante rápido, pero las teorías del cambio permiten de alguna manera teorizar, esquematizar, hacer un framework de cómo se trabaja y cómo quiero yo que se cambien las conductas. Una de las teorías del cambio más conocidas es la de Conví, que establece que para que haya un cambio de conductas se necesita capacidad, motivación y oportunidades. Mientras que el TDF, que son los Theoretical Domains Framework, intentan explicar por qué se dan estos fenómenos. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo lo que estoy identificando en las auditorías prospectivas con feedback es un problema de capacidad para que se cambie la conducta, yo lo que me tengo que preguntar es si el profesional que estoy auditando, primero, sabe lo que estoy auditando, él sabe desescalar, tiene las herramientas para poder desescalar. Es una cuestión de habilidades. ¿Sabe interpretar un antibiograma, por ejemplo? Yo le enseñé cómo se hace. O está vinculado, por ejemplo, a modelos de decisiones automatizadas. Esto lo hemos hablado en una de las reuniones que tuvimos acá, cuando hablábamos de que los residentes muchas veces copian la indicación del día anterior. No es que no saben, no es que no tienen habilidades, no es que están su comportamiento regulado por algo externo, es simplemente una cuestión automatizada y a veces hay que pensar en esas adaptaciones que habló Héctor en algún momento para poder mejorar esto. Bueno, ¿cuáles son, ya cerrando esto, cuáles son las ventajas de las auditorías prospectivas con feedback? Permiten optimizar en tiempo real el uso de antimicrobianos, la comunicación con el equipo primario, los prescriptores, que son los que están atendiendo a los pacientes, permiten una capacitación clínica personalizada y un refuerzo de los principios de prescripción. Y además se espera que esto tenga sostenibilidad cuando el equipo prueba agarre la mochila y se vaya, preserva la autonomía de los prescriptores y en general crea relaciones interpersonales e interprofesionales que son muy interesantes y que además actúan como aliciente para poder
digamos, continuar con los cambios o con con las cosas que el PROA quiere. ¿Cuáles son las desventajas que tienen las auditorías prospectivas con feedback? Es que requieren mucho tiempo y recursos. Eso es una realidad. Requieren un método para identificar pacientes con o grupos poblacionales específicos. Esto ya algo mencionó Héctor. Nosotros podemos auditar antibióticos, podemos auditar una sala, podemos auditar quizás un grupo de bacterias. Por ejemplo, me interesan solo los pacientes con KPC o con carbapenemasa. Puedo auditar subgrupos de pacientes, por ejemplo, muy críticos. Bueno, eso es tal cual lo que habló Héctor y lo que charlamos en algún momento cuando vimos matriz de prioridades. Eso se definirá en ese punto específico. Y requiere conocimiento experto clínico y, como les dije, excelentes habilidades de comunicación. Esta es la última diapositiva. Este es otro metaanálisis de la Cochrane que se va actualizando año a año. Esta es la versión 2026. No es específico de PROA, es un metaanálisis de múltiples ensayos clínicos y estudios cuasi experimentales y de diferentes diseños acerca de cómo la auditoría prospectiva con feedback tiene efectos en la práctica profesional. Entonces, así como a modo de resumen, en general, con frecuencia las auditorías se implementan junto con otras intervenciones y va a ser más efectiva cuando la auditoría habitualmente evalúa indicadores de desempeño relevantes en los que existe un importante margen de mejora. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo estoy en una sala y la adecuación es del 70%, no tiene mucho más sentido ni para el equipo primario, ni para el PROA, ni tampoco para el hospital llevar del 70 al 80, ni del 70 al 90. Probablemente ese margen de mejora mínimo no tenga ningún impacto en nada. Entonces, lo ideal es elegir lo que está muy desastroso para empezar. Va a tener más éxito eso probablemente. También cuando la auditoría analiza el desempeño del profesional de forma individual, más que de un equipo. Esto tiene que ver con la asignación de responsabilidades. Cuando la responsabilidad es de toda una sala o de todo un equipo, nadie es responsable. En cambio, cuando yo hablo con un referente, selecciono un líder positivo, lo que se llama un champion, un campeón de la implementación, eso va a cambiar la historia probablemente. También es más efectiva la retroalimentación cuando se la hace un referente que tiene una relación de confianza o cuando existe una relación de confianza entre emisor y receptor, cuando se brinda mediante más de una modalidad, por ejemplo, verbal y escrita, y cuando se compara, como hemos hablado, cuando se compara el desempeño contra otros pares o contra un estándar. Y también la acción va a ser más efectiva cuando se favorece la participación del equipo primario en la interpretación de esa retroalimentación. Bueno, vos no tenés bien adecuada la vancomicina por esto, esto y esto. ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus barreras? Fíjense que esa comunicación es diferente a decir, está todo mal en tu sala, todas las vancomicinas están mal, es un desastre lo que estás haciendo. Fíjense cómo cambia y siempre mi consejo es, imagínense que a ustedes los estén auditando permanentemente. ¿Cómo se sentirían ustedes y cómo les gustaría que a ustedes se les comuniquen esa información? Entonces, lo último es, porque es así, salimos segundos y no me iba a quedar fuera de Scaloni y de Paredes. No sé si conocen un poco la historia, pero hubo un momento en el Mundial que se filmó a Paredes hablando con Scaloni, que es nuestro técnico. No se entendía muy bien lo que estaban hablando. Una persona agarra y hace una traducción completamente hilarante, me parece, y después Scaloni sale a hablar en una conferencia, ¿no? Y bueno, y dice esta frase que a mí me encantó, que tiene que ver mucho con el liderazgo, y porque nosotros somos los responsables como líderes del PROA. Él dice, el que está dentro de la cancha, que es Paredes, y ve la dificultad es el jugador, no el entrenador. Entonces yo puedo dar mi perspectiva y debatirlo. Y él dice, se vio en cámara, pero se da en el vestuario siempre esta interacción entre el entrenador y el jugador. Así que bueno, me llevó 20 minutos, pensé que me iba a llevar menos y voy a parar la presentación acá. Y bueno, y muchas gracias. Yo sé que fui rapidísimo, ya lo sé, no me maten. Después queda grabada, me ponen en 0,5 como siempre digo y me van a entender bastante mejor. Bueno, muchas gracias. Gracias, Javier, por tu brillante ponencia y esa analogía didáctica que has tenido con nosotros en esta noche. No sé si existe alguna pregunta, interrogante para Javier. Dejamos abierto el foro de preguntas, por favor. Javier, ¿cómo usted, bueno, en tu experiencia en esto de las auditorías, si bien es cierto, se habla de una auditoría prospectiva con feedback,
Estas auditorías en las cuales sí, es el equipo PROA el que define qué casos en particular son los que va a auditar. No siempre se gana el 100% de todo lo que uno quisiera. Ante la reincidencia, tú en tu experiencia, porque claro, puede venir una auditoría, puede haber esa retroalimentación. Los profesionales, algunos lo acogen, otros no lo acogen, Javi, y eso realmente se convierte ya en la práctica en un problema importante, porque tú desde la perspectiva del PROA, de la optimización de antimicrobianos, ya se palpan o se generan ciertas o ciertos eventos adversos por el mal uso de esos antibióticos y que tú estás palpando, tú estás viéndolo. Sí, quizá el profesional en su momento no dimensiona el efecto de lo que está causando y él vive en su error, encerrado en su error o en su necedad. ¿Cómo en tu experiencia, sí, has lidiado con aquello? ¿Cómo le has dado solución o cómo has visto que han dado solución a esos problemas? Porque quizás es uno de los inconvenientes que gran parte de los equipos PROA aquí tienen, porque como te digo, algunas recomendaciones son bien acogidas, otras no, y eso genera conflictos en la marcha. ¿Cómo sugieres tú, cómo recomiendas? Eugenia, igual quisiéramos saber también esa parte, porque realmente llega un punto en el que ya uno dice, bueno, ve, ya es la tercera, es la cuarta, es la quinta, o sea, ya, ¿qué hacemos? Bueno. Bueno, es muy amplio, voy a tratar de ser lo más acotado posible y voy a hablar de una experiencia personal que viví hace muy poco. Yo hace poco diseñé, y lo estoy escribiendo ahora para tratar de publicarlo, un estudio exactamente filosofía proa, pero no era de antibióticos, era con omeprazol. Del mal uso de omeprazol en las instituciones de salud, que es otro problema, pero la filosofía es exactamente la misma que seguimos en proa. Yo lo primero que pienso es que cuando uno va a implementar lo que vaya a implementar, hay tres cosas que uno nunca se puede olvidar. Y si se la olvida, va a fracasar el proyecto. Análisis de contexto, análisis de actores, codiseño de estrategias. Sin esas tres cosas, va a andar todo mal. En el análisis de actores, siempre, si uno arma una matriz, hay personas que están a favor y va a haber personas que están en contra. Esto pasa en cualquier organización de trabajo, en la política pasa, en empresas grandes. Siempre va a haber personas más influyentes, menos influyentes, con mayor poder, con menos poder e inclusive, digamos, más abiertas al cambio y menos abiertas al cambio. Cuando yo diseñé este estudio, que duró un año de adecuación de omeprazol, lo primero que hice fue hacer ese análisis de actores en diferentes salas que me tocaron e identifiqué claramente quién es la persona y le asigné una responsabilidad. Le dije, vos sos la responsable de modificar la prescripción según este y este criterio y yo te voy a auditar a vos. ¿Sí? Esa asignación de responsabilidades que muchas veces no tenemos en los entornos laborales cambia el chip de la persona. Entonces, yo no pretendía, por lo menos en este diseño en particular, y me pasa lo mismo con Proa, no pretendía que todos acaten, porque eso no es posible, pero sí tenía asegurado a una líder muy positiva, yo seleccioné tres, una de cada sala, una líder positiva que me iba a ayudar con esos cambios. Entonces, eso es para mí como uno de de las recomendaciones que yo doy. En las salas, y también está descrito en el metaanálisis de la Cochrane, lo mejor que se puede hacer es seleccionar una persona con la cual yo tenga confianza. Y yo quiero aclarar algo, ¿eh? Yo soy farmacéutico, ¿eh? No soy médico, soy farmacéutico. Agarrar a un médico de la sala que yo tenga mucha confianza y que tenga buenas relaciones y que sea esa la persona que yo le asigne esa responsabilidad. Y por supuesto que esto también lo hemos hablado en muchas oportunidades y algo Euge dijo, eh, existen diferentes motivaciones para cambiar las conductas. El modelo CONVI habla mucho de esto. Yo necesito capacidad, motivación y oportunidades. La motivación nos encantaría a todos que fuera financiera, pero a veces eso no se puede lograr e inclusive no es ético tampoco que siempre haya plata detrás de los cambios en salud. Entonces, a veces las motivaciones vienen por otro lugar, tiene que ver con poder publicar, poder que la persona se sienta parte de esa investigación que después puede ir a un congreso. Yo esto, igual esto queda grabado, no pasa nada, pero lo voy a decir. A muchos médicos a los cuales yo los invité a participar de este trabajo,
Después lo presentaron en congresos de medicina interna. Y era la primera vez, quizás en 10 o 15 años de carrera profesional, que iban a presentar un trabajo en un congreso. Ustedes saben la felicidad que le genera a una persona, la visibilización, eh, el respeto y la jerarquía entre pares. Bueno, eso es un aliciente que yo utilicé para que ellos se prendan en el objetivo que yo quería, que era adecuar el omeprazol. Así que también invito muchas veces a eso, ¿no? Bueno, a buscar qué motivaciones hacen que las personas puedan hacer lo que yo quiero que se haga, no porque yo lo digo, sino porque en general hay todo un background de evidencia científica detrás que termina repercutiendo en los pacientes. Tenemos Gracias, una Javier. pregunta, les demos la palabra a Mercedes Reynoso. Buenas noches. Hola Mercedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quiero preguntar algo acerca de cómo manejan ustedes una base de datos para levantar la información de esta auditoría retrospectiva y cómo se enfocan, porque primero si yo voy a hacer la visita, voy a ver un tratamiento empírico y luego, qué sé yo, en mi institución depende la temporada, si hay o no recursos, tengo cultivos o no, o si tengo, los tengo a los 3 días y en otras temporadas cuando no hay mucho, lo tengo a los 7 días. Entonces, cómo lo hacen ustedes? Bueno, no, por favor, a vos, gracias por tu pregunta, Mercedes. Ya me acuerdo de vos en en la sesión que estuve. Desde el punto de vista operativo, la auditoría prospectiva con feedback se define como un día específico a una hora específica y vos lo que haces es levantar la prescripción, ¿no? Cuando digo levantar, puede ser de la modalidad que a vos te resulte más fácil y cómoda, que no es menor, ¿eh? No es menor. Puede ser en papel. Yo he trabajado en un hospital, bueno, Euge me parece que se fue, pero yo trabajé mucho tiempo con Euge y ahí no había computadoras, no había nada, éramos hospital papel. Bueno, con papel levantábamos toda la información que nosotros necesitábamos para poder hacer ese punto de medición. Después trabajé en otros hospitales donde tenía todo el sistema informatizado, pero desde el punto de vista de ejecución, literalmente es ¿hoy qué es? Hoy es martes. Mañana miércoles, 8 de la mañana, me paso por la sala donde a mí me interesa auditar, suponete, y agarro todos los pacientes que tienen antibióticos. Y ese es el objetivo, ¿eh? Si el objetivo es pacientes con carbapenem, mañana voy a ver quién tiene carbapenem en la sala. ¿Sí? Recabo esa información. Sí, a veces los sistemas no son buenos. Es una gran limitación de los PROA en todo el mundo, en todo el mundo, no en Latinoamérica sobre todo. Y voy recabando esa información y voy a construir un indicador. Entonces, ese indicador, si yo lo que estoy midiendo es adecuación, el numerador va a ser pacientes con carbapenem adecuado sobre pacientes con carbapenems. Entonces, de ahí voy a tener un porcentaje, es una proporción. ¿Sí? Voy a tener un 20, 40, 30, 60%. ¿Me explico, Mercedes? Más o menos iba por ahí tu pregunta. Bueno, sí, pero por ejemplo, el problema que yo seleccioné para empezar el PROA es ICQ. O sea, tengo mucho problema, pero va a ir dirigido a la área de ginecología, ¿ya? Entonces, bueno, ahí yo voy a hacer uso racional sobre todo de carbapenems, porque ya se utilizan líneas altas, tenemos mucha BLE. Entonces, o sea, mi inquietud es, llego con lo que tenga, ¿no? De material, voy a vigilar qué empírico utilizaron de acuerdo a la guía clínica, ¿no? Si está correcto o no. Ya, Ok. entonces ese sería un indicador. Después, desescalar y todo eso sería otro formulario y así, o para otro indicador, ¿no? Claro, todo va a depender, si no te estoy malinterpretando, en los indicadores que a vos te interesen. Si vos lo que tu interés es ver si se utilizaron de empírico carbapenems en el área de ginecología, ¿sí? Vos vas a ir mañana, por ejemplo, a gineco, levantás, suponete que tenés 10 indicaciones y vas a ver quiénes tienen antibióticos. Pues si tu pregunta de investigación, porque muchas veces esto hay que pensarlo como investigación, si tu pregunta de investigación exclusivamente es quién usó carbapenem de empírico, ¿sí? Entonces vos tendrías que agarrar a los pacientes que tienen antibiótico e ir retrospectivamente para atrás, ¿sí? Y ver, bueno, de estos pacientes, ¿quiénes tuvieron carbapenem? Suponete que fueron dos pacientes. Bueno, de esos dos pacientes, ¿estuvieron adecuados esos tratamientos empíricos? ¿Sí? Esa ya no es una auditoría tanto con feedback, salvo que vos la hagas todos los días, porque vos estás agarrando ahí
al paciente con quizás amicacina, por ejemplo, pero quizás primero usó meropenem. ¿Me explico lo que quiero decir? Ujú. Entonces, salvo que cambies la frecuencia de auditorías, que vos digas, bueno, voy a tratar de capturar la mayor cantidad de información posible yendo lunes, miércoles y viernes y revisando solo a los pacientes de ginecología, bueno, ahí te cambia un poco la historia, pero en general, esto es una generalidad y un promedio, y si querés después lo seguimos charlando, Mercedes, la auditoría perspectiva con feedback está pensada como un corte transversal. Si es yo voy una vez y mido lo que tenga que medir. ¿Sí? Es la adecuación de antibióticos en general. Después eso se puede amoldar y adaptar al problema particular que vos tengas. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, Pero entiendo. escribime, después. Ya. Javi, Mercedes, hay una plantilla que nos sirve mucho a nosotros para hacer tanto una auditoría, bueno, no tanto una auditoría, sino más bien la supervisión y vigilancia. Esta plantilla que incluso la descargué de Proaned, Sí, ¿sí? está en Proanet también. Donde habla de los momentos, los 5 momentos, ¿no? Y entonces, la idea, ya les voy a pasar esa plantilla, que sería lo ideal, cómo debería responder, o más bien, estas, entre comillas, interconsultas o supervisiones y vigilancias de ciertos casos de antibióticos, deberían ser respondidas en base a esa plantilla. Sí, para que todo el equipo PROA maneje de forma uniforme un solo criterio, porque, por ejemplo, Mercedes, en mi hospital habemos algunos delegados técnicos que hacen el seguimiento. ¿Te imaginas tú el uno virtiendo su criterio versus el otro? O sea, se vuelve algo tan heterogéneo que la retroalimentación no queda clara y a veces en lugar de ayudar confunde. Pero si tú tienes una plantilla ya establecida y dices, a ver, todos los delegados técnicos que respondan esta interconsulta en el contexto de un PROA deben basarse en esta plantilla. Y en esa plantilla te dice, antibióticos que están usando, ¿cuántos días? ¿Cuál fue la indicación bajo la cual se indicó ese antibiótico? Otra pregunta. El paciente no está usando estos antibióticos en el contexto de las siguientes patologías, es decir, cuando no debería usarse. Te hace un recorderis de lo que deberías o en qué casos no debería usar, ¿sí? Es decir, te va dando unos puntos claves en lo que tienes que centrarte. Más abajo te dice momento uno, momento 2, momento 3 y finalmente las recomendaciones. Entonces, esa plantilla, ¿sí? Cuando el prescriptor lo lee, es una retroalimentación indirecta. A veces ni siquiera tú tienes que estar presente porque muchas veces no lo encuentras, pero cuando el médico prescriptor o el tratante lee esa plantilla, dice, y se va aclarando, se va también retroalimentando indirectamente en esos parámetros, ¿no? Y como te digo, a nosotros nos ha ayudado muchísimo tener esa plantilla de auditoría, entre comillas, pero que y la podemos aplicar tanto prospectivamente como Sí, retrospectivamente. es verdad lo que dice Héctor. Está en Proanet la plantilla, es muy completa si la ves, pero también podés adaptarla, en un Excel si querés, o en una columna manual, columnas manuales, eso como el método que vos quieras, pero sí, vos tendrías que ir, por ejemplo, mañana a gineco, ver los pacientes con antibiótico, y ahí, por ejemplo, te va a preguntar la planilla qué empíricos tuvieron. Entonces vos ahí vas a poder identificar a quienes tuvieron carbapenem, que es en definitiva tu pico. Tu pico como pregunta de investigación, no pacientes, intervención, comparador outcome, ¿no? Y yendo específicamente a tu problema, Mercedes, ¿no? Perfecto. Bien. Tenemos otra pregunta, Juan Gabriel. Hola, buenas noches. ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches. Yo soy Juan Gabriel Chávez. Yo formo parte del equipo de proa de Solca de Guayaquil, junto con el doctor Carlos García. En cuanto a la pregunta que hizo la compañera, yo quería compartir, yo justamente estaba realizando un Excel. Como nosotros recién estamos implementando el proa en el hospital, yo estoy aplicando no sé si se puede visualizar. Sí, Eh, buenísimo. Me dice, Javier, ¿qué tal? Esto recién lo llevamos como piloto un par de meses. Yo creo que este mes y el anterior recién empezamos a llenar datos, porque no teníamos realmente una base antes de esto.
Quería ver qué tal te parece. A mí me preguntabas, Gabriel. Sí, a ti, Javier. Sí, está buenísima, me encanta, es muy parecida a la de Proanet, muy parecida. Quizás cuando hablamos de DDD como una sugerencia o DDT, los datos de consumo de antibióticos en general los separamos porque esos son datos agregados de la farmacia, ¿sí? Sí es interesante poner la dosis y eso, pero para sacar datos de consumo es preferente no sacarlos en los cortes de adecuación porque eso no va a reflejar en definitiva el consumo real de la sala, pero exceptuando eso, todo el resto está espectacular de lo que estoy viendo. Está muy bueno y sí, fíjense. Sí, me parece que está muy bueno y uno lo puede ir ajustando tanto como quiera, porque vos podrías, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, poner una columna de riñón hiperfiltrante, poner una columna, por ejemplo, de, no sé, si está ajustado a terapia de reemplazo renal continua. O sea, uno puede ser tan original como quiera en esa adecuación. Como siempre, el criterio, esto lo dijo Héctor, el criterio depende de cada hospital. ¿A qué voy a llamar yo adecuado? Esa variable tiene que estar operativizada. ¿Sí? Tiene que estar muy bien operativizada, pero está buenísima, los felicito, Juan Gabriel, y era en el equipo de Carlos García Cruz. El doctor García, sí. Ah, bueno, bueno, está buenísima, está buenísima. Muy Ok, bueno. Bueno, Mercedes y muchas todos los que están gracias. viendo, probablemente les sea de mucha utilidad, pero fíjense que esto es una forma de poder capturar. O sea que vos, Juan Gabriel, en la práctica vas un día y recolectás datos, digamos, demográficos de los pacientes, si se puede decir de alguna manera, y los volcás en esta planilla. Claro, actualmente lo estamos haciendo en dos servicios, en UCI y en intermedios. Bien, ¿y sacan algún indicador, Juan? Estamos sacando los indicadores de la dosis de carga, a qué tantos le estamos haciendo dosis de carga, a qué tantos le estamos haciendo infusión prolongada, de los Buenísimo. que tienen función renal, lo mismo, ajuste renal, ajuste hepático, y en vancomicina si estamos haciendo de medición de vancocinemia también, ese indicador. Excelente, bueno, brillante, brillante. Lo felicito, está muy bueno. Mercedes, ¿te puedo quedar un poco más claro ahí? ¿El cómo se hace? Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, por Gracias a favor. ustedes. Gracias, y gracias Juan Gabriel y equipo. Muy buen aporte. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Ahí Muy tenía levantada la mano la doctora Paula Manja, pero no la veo. no. Parece que salió del chat. Ok. Bien, si no existe más preguntas, bueno, agradecerles a todos por su presencia. Por favor, vamos a prender un momentito sus cámaras para la foto oficial de esta sesión. Algo muy breve nada más, por favor. Les agradezco. Listo. Vamos. Una, dos y tres. Muchas gracias por esa fotografía. Gracias Javier, gracias a todo el equipo. Una reunión muy enriquecedora. Definitivamente nos ha ayudado muchísimo a entender algunos aspectos dentro de este universo que es la implementación de un PROA. Te agradezco nuevamente, un agradecimiento a todos por conectarse y nos vemos en nuestra próxima sesión. Que Fue un tengan todos placer, muchas ustedes gracias. una buena noche. Muchas gracias, fue un placer como siempre. Nos vemos y éxitos en todo. Tienen mi contacto para lo que necesiten. Chau, Por chau. favor, no se Chao. olviden de responder la encuesta. Muchas gracias. Tengan una linda noche.